Muy buenos días a todos, o tardes o noches. Bienvenidos a esta nueva sección de termodinámica para procesos alimentarios, especialmente. Yo soy el ingeniero Juan David Marmolejo Tascón. Hago parte de la empresa AgriFood Solutions, la cual presta consultoría y alternativas para empresas que trabajan con materiales biológicos. En este caso, vamos a ver un tema muy importante en diferentes tipos de entornos y empresas de alimentos y de la industria química en general. Hoy vamos a ver el equilibrio en las reacciones químicas. Entonces, como introducción, tenemos que la industria de transformación de materia prima en producto de elevado valor agregado necesitan de implementar reacciones químicas, las cuales se puedan conocer de manera efectiva y de manera clara para generar validaciones y diseñar procesos en los cuales se puedan obtener mayores rendimientos en relación a la producción de estos productos de valor agregado. Diferentes diferentes tipos de químicos utilizados como reactivos para reacciones de diferentes tipos de industrias muy importantes para el desarrollo de la humanidad, como ácido sulfúrico, amonia y etileno, los cuales se utilizan en diferentes tipos de fertilizantes para el campo y para la parte de la agricultura. Este es un ejemplo de una reacción química, que es la producción de ácido fosfórico. También tenemos para la industria de fertilizantes la producción de ácido nítrico, porque sabemos que para las plantas el nitrógeno es esencial para el crecimiento y la producción de diferentes tipos de productos de la agricultura. Y también tenemos en la industria del plástico la producción de polietileno y precursores de anestésicos y aditivos en el maduramiento de las frutas. Como todos sabemos, el etileno es, digamos, la molécula esencial para que se lleve a cabo el maduramiento de todo tipo de frutas en relación a las que son, en las que maduran post cosecha. Este etileno llega a un receptor que tiene la fruta y hace que se generen cambios metabólicos en el cual la peptina por acción enzimática se empieza a degradar y a producir diferentes tipos de azúcares que tienen las frutas. Este tema del equilibrio químico también es muy importante, en especial en los bioprocesos, como ya he hablado un poquito, en relación a el comportamiento y en la cinética de los procesos enzimáticos. Hoy vamos a ver una ecuación la cual rige las reacciones químicas y para hallar una constante velocidad de estas reacciones químicas que sea por medio de la ley de acción de masas. Esta ley de acción de masas se puede corregir o se le puede adicionar otro tipo de factores para llegar a otra ecuación que es muy importante en la parte enzimática, que es la ecuación de Michaelis-Menten, en la cual eh, una reacción química es catalizado por una enzima. Y cuando tenemos una reacción química catalizada por una enzima, significa que la velocidad de reacción
o la velocidad de esta reacción química va a ser mucho mayor con la adición de ese tipo de enzima que llega a su sitio activo. Como todos sabemos, tenemos acá un sustrato y tenemos una enzima. Esta enzima tiene un sitio activo, el cual calza perfectamente, el sustrato calza perfectamente en el sitio activo de la enzima. Cuando esto ocurre, la velocidad de la reacción aumenta. Esto se da porque la energía de activación cambia cuando tenemos enzima y cuando no tenemos enzima. Lo que hace la enzima es que disminuye la energía necesaria para que una reacción se pueda llevar a cabo. Y esto se puede estudiar desde la termodinámica, como hoy lo vamos a poder ver. Los principios que rigen el equilibrio químico son si una reacción es reversible o no es reversible, la velocidad de la reacción directa es igual a la reacción inversa y un ambiente cerrado en la fase gaseosa. Aquí podemos ver una ecuación genérica de una reacción química, la cual tiene el coeficiente estequiométrico y una especie química. Este coeficiente estequiométrico puede ser diferente para cada tipo de especie química y para cada tipo de reacción química. En este caso, sabemos que la doble flecha hacia los dos lados nos indica que esta reacción es reversible, para lo cual en esta reacción es posible de que tengamos la disminución en la cantidad o en la concentración de reactivos para producir productos y también los productos pueden descomponer de nuevo en reactivos. Por eso se llama una reacción inversa. En un sistema en equilibrio se dice que el estado o la reacción química o este sistema termodinámico está en descanso, porque la concentración de los reactivos y los productos permanecen constantes, por lo que ya no, en este momento, no hay energía suficiente para que se lleven a cabo los diferentes tipos de interacciones entre las sustancias de esta reacción química para producir productos o para descomponerse de nuevo en reactivos. Y estos son procesos dinámicos que ocurren continuamente. En un equilibrio químico es muy importante tener claro que la velocidad de producción de los productos iguala a la velocidad de descomposición de estos productos en reactivos. Entonces las velocidades de producción y la velocidad de descomposición se igualan en este equilibrio químico, como también se igualan las concentraciones, por lo que las velocidades son directamente proporcionales. A través de los conceptos de la termodinámica es posible prever si una reacción química puede o no ocurrir por medio del diferencial de la energía libre de Gibbs, como lo vamos a ver más adelante. También podemos determinar su composición en el equilibrio según una condición previa. Entonces, si nosotros tenemos las composiciones, pueden ser de los reactivos o de los productos, en realidad los reactivos, en el inicio de la reacción, podemos determinar una composición cuando esta reacción química llegue al equilibrio. También, muy importante, podemos eh, avaliar
la termodinámica en la conversión, en el equilibrio, en la escogencia de las condiciones de operación para diferentes tipos de proceso, como en relación a la temperatura y la presión, las cuales van a afectar directamente y la concentración de productos y reactivos que van a interferir directamente en la productividad o en el tipo de reacción química que vamos a tener en un proceso determinado. Las variables de interés en las reacciones químicas con objetivos comerciales. Entonces, cuando estamos hablando de objetivos comerciales, sabemos que la productividad es un factor importantísimo. Por eso, siempre dentro de las industrias se busca maximizar la cantidad de producto final de alto valor que vamos a obtener. Y esto sea directamente por una tasa de reacción que necesitamos que sea alta para garantizar una buena producción. Y también la conversión de reactivos en producto final, la cual debe ser lo más puro posible para conseguir vender este producto de alto valor con una alta pureza para conseguir mejores costos de producción y mejor retorno en relación a los productos que estamos vendiendo, como la calidad de estos productos y lo que las personas o los consumidores van a pagar para obtener este tipo de productos. Aquí en esta imagen podemos ver que adicionando reactivos o adicionando productos, vamos a cambiar las condiciones de esta reacción química. Entonces, si yo adiciono reactivos, ellos van a reaccionar y van a producir productos. Pero también, si esta reacción química se puede dar de forma inversa, también si añadimos productos, estos productos pueden reaccionar de tal manera que pueden formar reactivos. ¿Sí? Esto también ocurre mucho en los procesos enzimáticos. Hay un tipo de inhibición enzimática que se llama inhibición por productos, ¿sí? En la cual la reacción química, la cual está catalizada por enzimas, se ve limitada por la producción de algunos tipos de productos que no dejan trabajar las enzimas de una forma eh, óptima para una eficiencia del proceso mucho mayor, lo que queremos en la industria. La tasa de conversión o la velocidad de la concentración de algún producto en función del tiempo. En el equilibrio depende de la temperatura, de la presión y de la composición de los reactivos. Bueno, ¿y cómo ocurre este equilibrio químico? Para ver esto, vamos a presentar un ejemplo que se da en la agricultura, que es la producción de amonio. Todas las sustancias químicas o las especies químicas que están reaccionando en esta reacción química están en estado gaseoso. Y esta reacción química se da para producir amonia. Es esencial en el crecimiento de las plantas en la agricultura. Entonces, para esta reacción necesitamos nitrógeno gaseoso y necesitamos hidrógeno gaseoso. Ellos se ponen a reaccionar para producir la amonia. Entonces, ¿cómo ocurre el equilibrio? En una reacción química genérica tenemos los reactivos. Estos reactivos van a reaccionar para producir unos productos.
Cuando estos reactivos reaccionan, ellos tienen una velocidad en la cual reaccionan para producir estos productos y los productos se pueden descomponer a una velocidad para producir los reactivos. Esta velocidad se puede representar de otra manera por medio de las constantes de equilibrio. Tenemos una constante de equilibrio que determina la velocidad de la formación de productos y tenemos una constante de equilibrio que determina la velocidad de la descomposición de estos productos en reactivos. Aquí en estas gráficas podemos ver, en esta gráfica tenemos en el eje vertical la velocidad y en el eje horizontal el tiempo de reacción, ¿sí? Entonces, la reacción directa, como tenemos mucha cantidad de reactivos al principio de la reacción, estos reactivos empiezan a reaccionar para producir productos y al principio tenemos bastante cantidad, por lo cual pueden interaccionar entre ellos, reaccionar y la velocidad al principio de la reacción va a ser máxima. Pero luego estos reactivos se van acabando, la concentración de los reactivos va acabando y la velocidad también va acabando o va disminuyendo. En el caso de la reacción inversa, que sería la descomposición de los productos en reactivos, al principio es cero la velocidad porque no tenemos productos para que se descompongan. Entonces la concentración de los productos es baja. En el caso de los reactivos es alta. La concentración al principio de la reacción de los productos es baja, pero cuando se van produciendo productos a medida que pasa el tiempo de la reacción, la velocidad empieza a aumentar porque ya hay productos para poderse descomponer. Y cuando llegamos al equilibrio termodinámico de la reacción química, las velocidades directa y la velocidad inversa se igualan porque va a haber la misma concentración de productos y la misma concentración de reactivos, con lo cual la velocidad de producción de productos y la velocidad de descomposición de estos productos va a ser igual. Y las constantes van a ser igual también. ¿Listo? Aquí en esta otra gráfica podemos ver en el eje vertical la concentración de productos y reactivos y el tiempo de reacción. Como ya habíamos hablado, el hidrógeno, que es un reactivo, y el nitrógeno, que es un reactivo en el caso del ejemplo que ya mostré para la producción de amonio. El hidrógeno comienza, la concentración del hidrógeno al principio y la concentración del nitrógeno al principio, que son los reactivos, es alta, pero a medida que pasa el tiempo, esta concentración disminuye hasta llegar a un valor constante en función del tiempo. Aquí tenemos un diferencial de concentración en relación al tiempo para los productos y para los reactivos. Entonces, la concentración de los reactivos disminuye en función del tiempo y la concentración de los productos aumenta en función del tiempo, hasta llegar al equilibrio en donde esas concentraciones se igualan. Entonces, la constante de equilibrio es definida en términos de presión de los productos y de reactivos en el equilibrio. Y para valores de la constante de equilibrios altos, tenemos más productos que reactivos en el equilibrio. Y para valores de la constante de equilibrio bajos,
tenemos más concentración de reactivos que productos en el equilibrio. En el caso de calcular la constante de equilibrio por la ley de acción de masas, que ya vamos a ver más adelante, tenemos que coger las concentraciones después del equilibrio, cuando ya son constantes. Esta ley de acción de masas o esta constante de equilibrio luego del equilibrio, si se calcula en cualquier tiempo después del equilibrio, ella siempre va a valer lo mismo. Pero antes del equilibrio, como tenemos diferentes tipos de concentración, la concentración varía en función del tiempo, aquí las Ks van a ser diferentes. Ya lo vamos a ver mucho más adelante para que quede más claro. Entonces, en una reacción simple, tenemos que el coeficiente estequiométrico de los reactivos debe ser igual al coeficiente estequiométrico de los productos por cuestiones de estequiometría. Para el coeficiente estequiométrico de los reactivos va a ser igual a la concentración de estos reactivos por la constante de equilibrio de los reactivos. E igual para los productos. Mantener la concentración de los productos por la constante de equilibrio de estos productos. Realizando la igualdad, vamos a tener esta igualdad de aquí, que es la concentración de los reactivos por la constante de, de equilibrio de los reactivos, es igual a la concentración de los productos por la constante de equilibrio de los productos. Para eso, despejando, tenemos que la constante de los reactivos sobre la constante de los productos es igual a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Y como tenemos la división de dos constantes, esto se puede simplificar como una constante solamente, que va a ser que la constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos en una reacción química. Y esto cuando se llega al equilibrio químico. Y esta es la ley de acción de masas. Recordando que esto es para una reacción química simple, la cual eh, los, los coeficientes estequiométricos en este caso son igual a 1. Y vamos a ver cómo es el cálculo de la constante para sistemas o para reacciones químicas más complejas. Entonces, como ya había explicado, nosotros podemos calcular una constante de equilibrio antes y una constante de equilibrio después del equilibrio. Antes del equilibrio, esta constante es llamada como cociente de reacción, la cual se puede comparar con la constante de equilibrio para prever para dónde va a ser la deslocalización o el movimiento de la reacción química para alcanzar el equilibrio químico. Cuando hay una desviación de ese equilibrio químico por algún factor externo, como puede ser cambios de temperatura, cambios de presión o cambios en la concentración de los productos o de los reactivos. Entonces, como ya habíamos hablado aquí, después del equilibrio, en este tiempo, después de este tiempo de reacción, tenemos para los reactivos, tenemos una concentración, entonces la constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos, que en este caso es 2, sobre la concentración de los reactivos, que en este caso es 4. Esto va a dar 0,5.
como aquí, después de este tiempo, cuando se llega al equilibrio, la concentración de los reactivos es igual a la concentración de los productos, siempre vamos a tener el mismo valor de la constante de equilibrio. Pero antes del equilibrio, tenemos que recordar que la concentración de los productos es diferente a la concentración de los reactivos. Por eso, podemos calcular el cociente de reacción, el cual tiene la misma fórmula, pero con un contexto diferente, porque las concentraciones van a ser diferentes. Entonces, depende del tiempo donde hagamos el análisis, así también va a variar este cociente de reacción. En este caso, para el tiempo cero, como lo tenemos eh, la concentración de los productos igual a cero, va a ser cero. Y a medida que va aumentando el tiempo, vamos a tener diferentes tipos de concentraciones y asimismo va a variar este cociente de reacción. Cuando calculamos para el equilibrio o para un tiempo determinado, podemos hacer la comparación entre este cociente de reacción y entre la constante de equilibrio, para la cual podemos prever si una reacción química está movida o deslocalizada para la izquierda, para la derecha, o en dirección a la formación de productos, o en dirección a la formación de reactivos, o en el equilibrio. En este caso, Q es menor que K, vamos a tener una desviación hacia la formación de productos. Si Q es mayor que K, vamos a tener una desviación hacia la formación de reactivos. Y cuando Q es igual a K, estamos en el equilibrio. ¿Ok? Recordemos que después del equilibrio, K es constante y Q también lo va a ser porque para que Q sea igual a K, tiene que ser del mismo valor o que ya esté constante en función del tiempo. Para reacciones químicas más complejas, aquí tenemos una reacción química genérica, tenemos el coeficiente estequiométrico y las especies químicas. El cálculo de la constante por medio de la acción de ley de masas, un poquito modificada, va a ser la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos, pero ahora estos productos, aquí como el ejemplo, va a ser igual. La concentración de esta especie en los productos por elevado a su coeficiente estequiométrico. Igual para este producto elevado a su coeficiente estequiométrico sobre la multiplicación de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos, como se puede ver aquí en la reacción del ejemplo. Aquí, el ejemplo de la reacción que vimos de la producción de nitrógeno, ¿no? de este compuesto. Tenemos el ejemplo y tenemos que los productos elevados a su coeficiente estequiométrico sobre el producto de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Cuando K es mayor a 1, la reacción química está deslocalizada, se va a deslocalizar hacia la derecha, se va a mover hacia la derecha, donde va a haber mayor cantidad de productos en el equilibrio. Y cuando K es menor a 1, se va a mover hacia la izquierda, cuando hay mayor cantidad de reactivos en el equilibrio. Ahora vamos a ver una definición de un nuevo tipo de variable que se llama coordenada de reacción. Esta coordenada de reacción es como
Yo lo asemejo bastante al tiempo de reacción, tiene que ver, está directamente relacionado, pero es más como el tiempo o la cantidad de reacción que se ha llevado a cabo en función de un tiempo que ha pasado. Entonces, la reacción, viendo otra vez el ejemplo de la reacción química genérica o general, los números estequiométricos para los reactivos van a ser negativos y los números estequiométricos para los productos van a ser positivos. Aquí tenemos las especies químicas, ¿sí? Un ejemplo de reacción, o ya el mismo ejemplo que hemos estado viendo. Entonces, para los reactivos, los constantes estequiométricas van a ser negativas y para los productos, la constante estequiométrica va a ser positiva. La definición: variación del número de mols en relación a los coeficientes estequiométricos. Entonces, la coordenada de reacción tiene esta definición, que es la variación o la diferenciación del número de moles de un componente en la reacción química sobre su coeficiente estequiométrico. Entonces, en la reacción genérica que ya vimos para el consumo de 2 moles de nitrógeno, tenemos que vamos a consumir 2 moles de nitrógeno. Entonces, por estequiometría, también se tienen que consumir 2 moles de hidrógeno, pero como tiene su coeficiente estequiométrico, se convierte en 6 moles. Y esto va a producir la misma cantidad, que son 2, por su coeficiente estequiométrico, que dan 4 moles de los productos. En este caso, por estequiometría, cada relación de la diferencia de moles sobre el coeficiente estequiométrico tienen que dar igual. Por ende, para el nitrógeno tenemos que, como son reactivos, se coloca negativo sobre su coeficiente estequiométrico, que como son reactivos es negativo. Esto da igual a 2. Para el otro reactivo, que es el hidrógeno, tenemos menos 6 porque se están gastando y su coeficiente estequiométrico negativo, que es 3. Esto da igual a 2. Y para los productos, como estamos obteniendo productos, es positivo el número de moles y el coeficiente estequiométrico es positivo por ser productos y esto da igual a 2. Como vemos, tenemos un funcionamiento o un funcionamiento constante o un cálculo constante en cada uno de estas divisiones. Por eso, de, de ahí se define el diferencial de la coordenada de reacción, porque como todos son iguales, todas estas cocientes son iguales, se puede definir como un diferencial, el cual le llama coordenada de reacción, que es una única variable que representa la extensión en que la reacción se ha producido. Es como el tiempo en el cual se ha llevado a cabo una reacción química para alcanzar algún estado patrón o del equilibrio. Es una cantidad de reacción que se ha llevado a cabo en un determinado tiempo. También se puede ver como el grado de avance de la reacción, el grado de reacción o el grado de extensión de esta reacción y caracteriza la extensión o el grado en el cual la reacción ocurrió. Esto con el parámetro de equilibrio, con algún parámetro como concentración de productos, como se tenga que hacer el análisis en función a la perspectiva o a la decisión que se quiere tomar en un bioproceso. Entonces, la relación general
es esta, que es el diferencial de en el número de mols de un componente cualquiera de la reacción química sobre su coeficiente estequiométrico es igual al diferencial de la coordenada de reacción. Despejando, tenemos que el diferencial en la concentración de moles de este componente es igual a a la coeficiente estequiométrico por la diferencial de la coordenada de reacción. Y esto puede aplicar para n cantidad de especies químicas que están interaccionando en esta reacción. Ahora, podemos integrar aquella, ahí podemos integrar aquella igualdad. Voy a agregar aquí una diapositiva para explicar a ustedes cómo se puede integrar. Tenemos DNI igual a BI por la coordenada de reacción. A partir de ahí, podemos integrar el diferencial en el número de mol. Se puede realizar una integración de los números de mol de un componente en el tiempo cero de la reacción a los números de mol en un tiempo X de esta misma reacción. Igual, el coeficiente estequiométrico, que es una constante, y se puede integrar el diferencial de la coordenada de reacción del tiempo cero a un tiempo en el cual se quiere evaluar del diferencial de la coordenada de reacción. De eso realizamos las integrales. La primera integral da NI evaluada de NI0 a NI igual a BI. La segunda integral da coordenada de reacción. Se puede evaluar de 0 a E. Haciendo estas integrales definidas, tenemos que NI menos NI0 igual a BI por E menos 0. Y ahí tenemos que NI es igual a NI0 más BI por coordenada de reacción. Como podemos ver aquí en el slide anterior. Ahora, esto se puede ver como la sumatoria para todas las especies químicas presentes en la reacción. Entonces, la sumatoria de los moles de cada especie en la reacción va a dar la cantidad de moles totales que va a ser igual de esta manera. Podemos representar la ecuación que ya encontramos como la sumatoria de las especies que están reaccionando en esta reacción química. Para ahora, tener que
separamos esta igualdad, la sumatoria de moles de cada especie en el tiempo cero nos va a dar una cantidad total de moles de todas las especies en el tiempo cero, y la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de cada una de las especies nos va a dar un total de coeficientes estequiométricos para la reacción total. Para ahí tener esta otra ecuación que es para la reacción total, teniendo en cuenta todas las especies presentes en la reacción química, que son las sumatorias. Tenemos N, tenemos N0, pues la sumatoria de estos N0 de todas las especies, y tenemos B, que es la sumatoria de todos los coeficientes estequiométricos. Y todos sabemos que la definición de una fracción molar de algún componente es igual al número de moles de este componente sobre el número de moles totales en la reacción química. Y para eso tenemos una ecuación para NI, que ya encontramos que es NI0 más NI0 más BI por E sobre, y tenemos una ecuación para N que acabamos de encontrar aquí, que es N0 más B por E. ¿Listo? Esta ecuación que nos está diciendo que la fracción molar de un componente en una reacción química es función solamente de la coordenada de reacción, porque yo voy a poder tener información de las concentraciones en cualquier tiempo de la reacción química. Entonces, la fracción molar es función de esa coordenada de reacción. O sea, que la fracción molar de cualquier componente en la reacción química va a depender de qué tanto se ha llevado a cabo esta reacción química, y eso va a ser esto va a estar determinado por qué tipo de reacción química estamos trabajando, por las propiedades y las funcionalidades de estos compuestos químicos en esta reacción. Ellos cómo se comportan, qué coeficientes estequiométricos tienen y qué tipo de reacción química se está llevando a cabo. Ahora vamos a ver un ejemplo de esta coordenada de reacción para un sistema en el cual ocurre esta siguiente reacción. Tenemos metano, tenemos agua, tenemos gas carbónico y hidrógeno. Entonces, admita que están presentes inicialmente, nos dan la cantidad de moles de cada uno de los componentes químicos de esta reacción al inicio de la reacción química, o sea, en el tiempo cero, tenemos estas cantidades: 2 moles de CH4, 1 mol de H2O, 1 mol de CO y 4 moles de H2. Entonces, determine las expresiones para las fracciones molares como funciones de la coordenada de reacción. Nos están pidiendo exactamente que para cada tipo, para cada sustancia o para cada especie química presente en la reacción, propongamos esta ecuación genérica, que es la fracción molar como función de la coordenada de reacción. Entonces, primero vamos a definir los coeficientes estequiométricos o la sumatoria de estos coeficientes estequiométricos. Como sabemos, tenemos aquí la reacción. Como habíamos dicho, los coeficientes estequiométricos de los productos son negativos. Aquí tenemos 1 y aquí tenemos 1. Y los coeficientes estequiométricos de los productos son positivos. Tenemos un 1, tenemos el 3. ¿Sí? Luego,
Luego hacemos la sumatoria de estos coeficientes estequiométricos para cada uno de las especies químicas. Entonces tenemos la sumatoria de menos 1, más 1, más 3, y esto nos da un total de B igual a 2. Ahora vamos a realizar la sumatoria de los números de moles en el tiempo cero, o en el tiempo inicial de la reacción química, que son los datos que nos dan acá en este pedazo. Entonces hacemos la sumatoria de los números de moles y ya tenemos unos números de moles total en el inicio de la reacción. Es igual a 8. Y luego, con la ecuación que ya ahorita determinamos, tenemos que el coeficiente estequiométrico de H4 es igual a su cantidad de moles al inicio de la reacción, que son 2, menos su coeficiente estequiométrico, que es 1, que en este caso es negativo, porque es un reactivo, menos 1 por la coordenada de reacción, sobre el número que ya determinamos, que es 8, más el coeficiente estequiométrico total, que es 2, por coordenada de reacción. Y asimismo, para cada uno de los componentes o de las especies que están reaccionando en esta reacción química. Muy fácil, como pueden ver, y es muy aplicativo para determinar o prever qué va a acontecer con una reacción química en especial. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de esta aplicación de los criterios de equilibrio para reacciones químicas. Como sabemos, un criterio de equilibrio termodinámico es una igualdad de temperatura en las fases, una igualdad de presión y una igualdad de equilibrio químico o fugacidad. Entonces, delta T es igual a 0, delta P es igual a 0 y delta de energía libre de Gibbs es igual a 0. En el equilibrio. Entonces, todos los procesos irreversibles a temperatura y presión constante buscan la disminución de la energía libre de Gibbs del sistema. Esto responde a la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que todos los sistemas termodinámicos buscan siempre llegar a un equilibrio. Para una reacción espontánea, necesitamos que la energía libre de Gibbs decrezca siempre. Nunca podemos ir de una energía de Gibbs menor a una energía de Gibbs mayor para que la reacción sea espontánea. Siempre tiene que ir mermando en función de, de la coordenada de reacción o del tiempo de reacción. Y esta disminución sigue hasta llegar al equilibrio. En el equilibrio, el diferencial de la energía de Gibbs total es igual a 0. Por aquí, por esto mismo, porque todos los procesos a temperatura y presión constante buscan la disminución hasta llegar a esta energía libre de Gibbs total sea igual a 0. Entonces, la coordenada de reacción en el equilibrio. Aquí tenemos una gráfica que muestra el comportamiento de la energía libre de Gibbs total en función de la coordenada de equilibrio. Como podemos ver aquí tenemos que en el equilibrio
que es cuando la energía de Gibbs es mínima. Y tenemos un diferencial de la energía de Gibbs total sobre un diferencial de la coordenada de reacción. Como tenemos aquí en este punto mínimo, la derivada no tiene inclinación, o la línea tangente no tiene inclinación. Entonces la primera derivada debe ser igual a 0. Y como tenemos un mínimo, la segunda derivada debe ser también igual a 0. Entonces, continuemos. Aquí, como ya estamos hablando, al principio vamos a ver dos tipos de gráficas. Una que, como la que ya habíamos visto, que relaciona la energía libre de Gibbs con el grado de avance de la reacción. Aquí vamos a ver para los reactivos, para los productos y para la reacción química en general. También podemos recordar esta relación, que es que la energía libre de Gibbs estándar es igual al cambio de la entalpía estándar menos la temperatura veces el cambio de la entropía estándar. Entonces, al principio, los reactivos, esto va a depender mucho del tipo de reacción química que nosotros tengamos. Tenemos una reacción química exotérmica o endotérmica. Porque en este caso, la energía libre de Gibbs en los reactivos empieza baja, pero al aumentar la reacción, él adopta o absorbe energía del ambiente para poder llevar a cabo la reacción química y producir estos productos. Entonces empieza a aumentar la energía libre. Y en el caso de los productos, como no están reaccionando al principio, no necesitan energía, entonces tienen mucha energía, pero luego van aumentando la cantidad de productos y ellos también van reaccionando para producir reactivos y la energía se va gastando. Y en el análisis de la reacción química total, tenemos de que empieza la energía libre alta, pero ella siempre va a buscar el equilibrio y va a disminuir la energía libre de Gibbs hasta llegar a un mínimo, como ya lo hemos visto en, en la diapositiva anterior. Como ya les hablé, la reacción química puede ser espontánea solo en estas direcciones. Aquí, en este punto de la reacción química, vamos a tener una recta, la cual su derivada es negativa. Y aquí vamos a tener una recta, la cual su derivada, en función del grado de avance, va a ser positiva. Y aquí, en el equilibrio, vamos a tener una derivada, va a ser igual a 0. Entonces, cuando tenemos una desviación hacia la izquierda, ella va a ser espontánea para la dirección, ya sea de los productos o de los reactivos. Esto va a depender también del tipo de reacción química que estemos analizando. Entonces, siempre cuando tengamos una desviación por algún factor externo que sea cambio de presión, temperatura o en adición de productos reactivos, según el tipo de desviación, según si tenemos más reactivos o más productos en la reacción química, siempre va a haber un movimiento hacia el equilibrio que va a ser espontáneo en estas direcciones. Ahora,
Recordando el equilibrio químico en una mezcla de gases ideales, tenemos que recordar la relación fundamental de la termodinámica química, que nos dice que el diferencial de la energía libre de Gibbs es igual al volumen por el diferencial de la presión menos eh, la entropía por el diferencial de temperatura más la sumatoria de las especies químicas. ¿Listo? Entonces, como recordamos, ahorita definimos el diferencial del número de moles de cualquier componente o especie en la reacción química es igual a su coeficiente estequiométrico por el diferencial en la coordenada de reacción. Reemplazando este diferencial aquí, vamos a obtener esta nueva sumatoria para luego, como estamos hablando del equilibrio, como ya dijimos, el diferencial en presión va a ser cero y el diferencial de temperatura va a ser cero porque no tenemos cambio o la temperatura y la presión van a ser constantes en el equilibrio. Por eso, esta parte de la reacción se vuelve cero y esta parte de la ecuación se vuelve cero. Para lo cual, queda de esta manera. Podemos despejar, podemos pasar el diferencial de la coordenada de reacción para el otro lado. Vamos a tener, vamos a ver aquí en el siguiente slide. Eso temperatura y presión constante. Para luego decir que en el equilibrio el diferencial de energía libre de Gibbs, como ya lo vimos, es igual a cero. Entonces, en ese momento también podemos cancelar esto y nos vamos a quedar solo con esta sumatoria que representa el equilibrio termodinámico en una reacción química. Es que la sumatoria de los de es que la sumatoria de, de la fugacidad o el tercer criterio, ¿no? Que es el químico por los coeficientes estequiométricos deben ser igual a cero. Ahora, recordando la definición de fugacidad para las especies en solución, tenemos de que eh, este factor químico es igual a una constante de integración que es dependiente de la temperatura por RT por el logaritmo natural de la fugacidad del componente en la mixtura o en la mezcla. Y para especies puras en el estado patrón tenemos la energía libre de Gibbs en el estado patrón es igual a una constante de integración que es función de la temperatura por RT por el logaritmo natural de la fugacidad en estado patrón de ese componente o de esa especie química en la reacción. Tenemos que recordar también que esas propiedades patrón o estándar, ellas están determinadas eh, para unas propiedades en particular, para unas condiciones en particular, que es para una presión de un bar, para la temperatura de 25 grados Celsius. Como la energía libre de Gibbs es una función de estado, ella siempre se va a dar como una diferencia. Por eso necesitamos eh, una, una energía de Gibbs patrón para poder realizar esa comparación y esa diferencia. Luego, cuando hacemos la diferencia de estas dos ecuaciones, tenemos que eh, tenemos TI igual a RT, logaritmo natural de la fugacidad en mixtura, menos TI más RT
logaritmo natural de la fugacidad, patrón. Haciendo la resta, vamos a tener que, pues se va, vamos a tener que mu i menos la energía libre de X patrón va a ser igual a RT por propiedad de los logaritmos, una resta, se puede representar de esta manera. Sacamos factor común RT y realizamos la resta de estos logaritmos naturales. Ya tenemos esta ecuación. Y de ahí podemos despejar que luego, parámetro químico, lo podemos reemplazar porque ya lo despejamos acá. Y reemplazamos en esta sumatoria, nos da esta ecuación. Luego hacemos distributiva de esta manera. Para luego tener un productorio. Bueno, porque de aquí podemos despejar RT, quedaría de esta manera. En realidad, tenemos, vamos a despejar de esta manera aquí. Tenemos el, ¿sí? Luego despejamos el RT. ¿Sí? Y queda exactamente de esta manera. Pero, como BI estaba en los dos lados, por propiedad de los logaritmos, este BI pasa como exponencial del logaritmo. Aquí lo podemos poner. Y ahora vamos a tener de aquí, vamos a tener un productorio que va a ser los productos de las fugacidades de cada uno de los componentes químicos de las especies químicas presentes en la reacción, de la cual ya podemos obtener esta ecuación química que representa ese equilibrio químico. Ahora, este productorio, por definición, se puede definir como la constante de equilibrio, por lo cual vamos a tener también esto mismo aquí, para el logaritmo natural de k. Luego de eso, eh, la energía, la energía de Gibbs, esta sumatoria aquí, de arriba,
es igual al cambio de la energía de Gibbs patrón. Entonces se puede ver como menos el cambio de energía de Gibbs patrón sobre RT igual al logaritmo natural de K, que es esto que tenemos acá, para luego verlo en forma exponencial, que sería despejar K, ya que K es igual a exponencial de menos energía libre de Gibbs patrón sobre RT, que es esta que vemos aquí. Para luego también tener la posibilidad de despejar de esta ecuación la energía libre de Gibbs patrón igual al logaritmo natural de la constante por RT. Multiplicamos por menos 1 a los dos lados. Tenemos menos RT logaritmo natural de la constante. Esta ecuación que estamos viendo. ¿Listo? Con esa ecuación ya estamos haciendo una relación entre la diferencia del cambio de energía libre de Gibbs patrón en función con el coeficiente de equilibrio. Ahora, como podemos ver aquí, esa energía libre de Gibbs patrón y la constante de equilibrio van a ser función de la temperatura. Por ende, la temperatura va a afectar este valor. Ahora vamos a ver el efecto de la temperatura en esta constante de equilibrio. Entonces, avaliando la dependencia de la constante con la temperatura, por esta relación que ya vimos acá atrás, podemos despejar, podemos mandar la temperatura al otro lado a dividir, y sabiendo con esta relación de la termodinámica clásica, que la energía libre de Gibbs es igual al diferencial de entalpía menos temperatura por el diferencial de entropía, lo reemplazamos acá y tenemos esta ecuación. Simplificando y derivando para la temperatura. Entonces, aquí podemos derivar esta parte para la temperatura y podemos derivar esta parte para la temperatura, como se puede ver aquí. Diferenciando, tenemos que, vamos a tener un momento, voy a abrir un poquito de espacio aquí. Entonces, aquí tenemos este diferencial que va a ser este diferencial de temperatura. Podemos sacar la entalpía que va a ser constante, entonces queda 1 sobre T menos entropía igual de temperatura menos R logaritmo natural. El menos R también lo podemos sacar de la derivada. Aquí, el derivada de esta constante va a ser 0. Nos queda ¿listo? Ahora cuando derivamos 1 sobre T, vamos a obtener que la derivada es esto. Y acá, la otra expresión al otro lado del igual. Luego, integrando a los dos lados, desde la temperatura 1 a una temperatura 2 y desde una constante
de equilibrio 1 a una constante de equilibrio 2, vamos a tener que llegamos a esta siguiente ecuación. De aquí podemos sacar este diferenciante de entalpía para fuera de la integral. Integramos y evaluamos en los límites de integración para llegar a esta ecuación que correlaciona temperatura y el coeficiente de equilibrio. En esta ecuación podemos ver cómo se relaciona, cómo afecta la temperatura a estos coeficientes de equilibrio. Espero les haya servido muchísimo esta clase del día de hoy. La verdad que fue muy interesante darla y aprender un poco más con ustedes. También los invitamos a que para cualquier pregunta de este tipo de aplicaciones para ingeniería de alimentos, ingeniería química, ingeniería de procesos en general, estamos atentos para recibir sus preguntas y generar un conocimiento mejor y colectivo en toda esta comunidad que se mueve en torno a la ingeniería de la termodinámica. Muchas gracias y los esperamos.